Este es uno de los lugares más extraños de la Tierra. Es el interior de una enorme y sofisticada máquina que funciona gracias a una tecnología muy antigua. Es un buque cisterna cuyo cargamento podría iluminar Londres durante casi una semana. Un cargamento equivalente a la energía de 55 bombas nucleares. Este enorme barco transporta gas natural licuado, millones de litros. A temperatura ambiente es un gas altamente inflamable. Por eso es tan deseado. El líquido del interior de estas cisternas se convertirá en gas para cocinar y en calefacción para nuestros hogares. Crear la tecnología para transportarlo es muy difícil. Sin embargo, estas embarcaciones deben su existencia a cosas muy sorprendentes. Cubertería de cocina. El padre de la evolución. Y ahí lo tenemos. La primera máquina de vapor del mundo. Los coches de bomberos de la Segunda Guerra Mundial. Y el repostaje en el aire. Las conexiones de la ingeniería. El buque cisterna. Transportar gas natural por el planeta es un gran negocio. Este buque cisterna es más grande que el Titanic y está diseñado para llevar gas natural por todo el mundo. Es un barco muy grande, sí, así que todo lo que lo compone es enorme, pero solo cuando estás cerca de él te das cuenta de lo grande que es. Reconozco que no soy el hombre más alto del mundo, pero incluso a él le haría sentirse pequeño. Solo su hélice es 5 veces más alta que yo y pesa 48 toneladas. No he venido aquí solo para sentirme pequeño. Puedo sentir eso en cualquier parte. He venido porque quiero ver cómo transportan estos buques inmensas cantidades de gas por todo el mundo. Tienen enormes depósitos, pero llegar a ellos es muy complicado. Los buques tienen que estar en dique seco y las cisternas tienen que ser purgadas de cualquier rastro de su peligroso cargamento. Este es el interior de una de las cisternas y por lo que sabemos, nadie había filmado antes el interior de una de ellas. Una verdadera pena porque, mirad, solo se necesita una luz, una cámara, y se podría rodar perfectamente una película de ciencia ficción. Y escuchar esto. Ese eco es real, analógico. No es ningún efecto digital. Sonidos reales que retumban en este tenebroso depósito. Hay espacio para 34 millones de litros de gas líquido, el equivalente a la cantidad de agua que permitiría que en una casa se tirara de la cadena durante 1200 años. Y hay 4 de estos, todos con 160 grados bajo cero dentro. Otro mundo. Una verdadera locura. Al igual que el petróleo, el gas natural es un combustible fósil que se puede obtener con procesos de descomposición de restos orgánicos. Puede ser trasladado por gaseoductos, pero estos son caros y poco prácticos para atravesar océanos. Por eso, los ingenieros tuvieron que idear cómo transportarlo por barco. Todo un desafío teniendo en cuenta que el gas natural tiene un altísimo punto de ebullición. Para saber cómo se transporta el gas de forma segura, he venido a unas instalaciones de alta seguridad del norte de Inglaterra.
Esto es una cámara de pruebas de explosiones, una especie de horno a escala industrial. Sí, bueno. Este dispositivo de aquí nos va a servir para que el gas pase por este tubo de aquí. Esto es un dispositivo de encendido que encenderá la chispa, encenderá el gas y arderá. Va a haber mucho gas, mucho más del que tenemos en casa, pero no hay que preocuparse, el lugar puede soportarlo. Son unas instalaciones especializadas en pruebas de explosiones. Aquí se prueba equipo industrial de seguridad a gran escala, así que no nos va a pasar nada. De todas formas, creo que voy a salir mientras se enciende. Ya que alguien ha dejado la puerta abierta, tendremos que mantener la distancia de seguridad. Encended la chispa. 5, 4, 3, 2, 1. Liberamos gas. Esos son solo unos cuantos litros de gas. Imagínense un cargamento de millones de litros que pueden prender con la más mínima chispa. El cargamento de este buque tiene una energía equivalente a 55 bombas atómicas. Un vertido sería algo catastrófico. Pero nunca ha habido ningún accidente importante y los operadores pretenden que siga siendo así. Afortunadamente hay una solución muy sencilla: convertir el gas en líquido. Como líquido no puede arder y, lo que es más importante, ocupa mucho menos espacio. Un cargamento en forma de gas sería demasiado grande. Tendría que ser 600 veces más voluminoso, es decir, 10 veces más largo que ese buque. 2.500 metros de longitud aproximadamente. Para hacer el gas líquido tiene que enfriarse a una temperatura de 162 grados bajo cero, más o menos, el doble de frío que hace en la Antártida. Pero solo tiene que calentarse un poco para volverse a convertir en un gas altamente inflamable. Por tanto, hay una segunda línea de defensa. Generalmente, el cargamento está al otro lado de estos muros, millones de litros. Y recuerden que está en estado líquido. Como gas, supondría miles de millones de litros. Si parte del líquido se saliera y se convirtiera en vapor, sería un grave problema. Pero eso no ocurre gracias a unos aviones de servicio postal anteriores a la guerra. En los años 30, los barcos de vuelo del Imperio llevaban correo y pasajeros desde Gran Bretaña hasta Australia en vuelos de 1.100 kilómetros. No pudieron cruzar el Atlántico hasta que fueron capaces de repostar en el aire. Hoy en día damos por supuesto el repostaje en el aire, pero el combustible de aviación, al igual que el gas natural, es muy inflamable. La más mínima chispa mientras la sonda de repostaje toma contacto sería catastrófica. Lo que necesitaban los aviadores era algo que evitara una explosión si se producía alguna chispa. Lo que necesitaban era aire nocivo. Ese fue el nombre que Daniel Rutherford dio al nitrógeno cuando lo descubrió en 1772. Puede que haya mucho nitrógeno en la atmósfera, y hay mucho, pero en su forma más pura no podemos respirarlo. Por desgracia, tuvo que morir un ratón en un contenedor con ese gas para lograr ese descubrimiento científico. Pero lo que importa aquí es que el nitrógeno es un gas inerte, es un gas poco reactivo. Y lo que es más importante, evita que el combustible se mezcle con el oxígeno en presencia de chispas. La ignición es imposible si hay suficiente nitrógeno. Los fuegos no pueden alimentarse de nitrógeno tampoco. Pero eso es una afirmación que tendremos que demostrar. Así que es hora de volver a encender nuestro horno industrial. Esta vez con nitrógeno dentro. Primero es precintado para que contenga el gas tóxico de forma segura. Es el turno del nitrógeno.
Podremos verlo desde dentro de un dosel del lateral. Un metro muestra cómo desciende el nivel de oxígeno, mientras el nitrógeno sustituye al aire normal alrededor del dispositivo de ignición. Recuerden que la teoría dice que el gas no arderá a no ser que haya suficiente oxígeno. S10 significa que apenas hay oxígeno en la cámara. Hay sobre todo nitrógeno. Bueno, vamos a prenderlo, por favor. Es el dispositivo de ignición y todavía no hay gas, recuerden. Así que muy pronto vamos a ver chispas en la parte superior del conducto de ventilación. Vamos a ver, ahí están. Esas son las chispas. Humo, por favor. El humo es solo un indicador aquí, ya que si no, no podríamos ver cuándo empieza a fluir el gas. Ahora mismo no hay gas, se puede ver el humo. En cuanto el gas empiece, hará que el humo salga por el conducto de ventilación. La cámara está llena de nitrógeno. La chispa está encendida. Podemos tener gas y en ese punto lo único que evita la ignición tiene que ser el nitrógeno. Ahí está el gas. Mirad, se puede ver cómo sale el humo por la parte de arriba. Empujado por el gas. Es el mismo gas que vimos cómo ardía antes y sin embargo con el nitrógeno, mirad, nada. ¿Sabéis qué es lo más reconfortante? La ciencia dice que debe funcionar, pero funciona de verdad. Mirad. El gas fluye por ahí, el nitrógeno lo sofoca y no puede arder, no puede prender. El nitrógeno también protege a los buques cisterna y al repostaje en el aire. Un rápido chorro de nitrógeno en una sonda de repostaje aéreo elimina cualquier riesgo de explosión. Gracias al nitrógeno, los barcos de vuelo del Imperio hicieron su primer vuelo transatlántico en 1938. En buques cisterna, el potencialmente peligroso nitrógeno queda precintado de forma segura dentro del depósito de aislamiento. En caso de escape, el nitrógeno evita que el imprevisible cargamento reaccione con el oxígeno y el aislamiento lo mantiene en estado líquido. Son los congeladores más profundos del mundo. Equivalen a más de 300.000 congeladores domésticos, pero 10 veces más fríos. El gas se prepara en tierra y es transportado en forma de líquido al buque cisterna. Pero estas frías temperaturas suponen grandes retos para la ingeniería. No se pueden utilizar tuberías de acero normales. Transportar un líquido tan frío hasta el barco y dentro del barco con tuberías así suponía una serie de problemas que solo podían ser resueltos recurriendo al poder de esto y de esto e incluso de esto. Pero evidentemente no a la cubertería en sí. Eso llevaría una eternidad. No, al material del que están hechos. Acero inoxidable. Hace 100 años, los cubiertos se hacían con otros metales, como la plata o el acero normal para la vajilla diaria. Pero el acero se oxida, lo cual es desagradable a la hora de cenar y, como muchos materiales, cambia totalmente cuando se coloca en lo profundo de un congelador. Un ejemplo, el pan. A temperatura ambiente, una rebanada de pan es blanda, flexible, dúctil, más técnicamente. Si cogemos otra rebanada congelada, vemos que es más dura pero también quebradiza. ¿No sería horrible que el acero actuara igual? Pues ocurre. Jackie Butterfield, una especialista en acero y otros materiales, me enseñó un artilugio de tortura medieval. Este es el tipo de equipo que utilizamos para probar la dureza de un metal. Bien, ¿puedo ayudar? Por supuesto. Genial, ¿qué hago? Lo primero que puedes hacer es levantar esto y colocarlo en posición. Vale, gracias, vale. Siempre me tocan los mejores trabajos. Vale, así que subo esto. Sí, exacto. Y que conste, no soy ningún enclenque. Pesa mucho. Bueno, 10 kilos. Así que con esto te pones en forma. Sí, totalmente. Vale, entonces
El peso ya está colocado. Sí, y lo que va a hacer es que este peso tiene una energía potencial. Entonces, eso es una dosis medida de energía que aplicaremos a la muestra de allá abajo. Exacto. Es lo mismo cada vez porque el peso es el mismo. Víctima número 1, un tubo de acero normal, igual que los que se utilizan en los andamios. Prueba definitiva. Bueno, esto va a aplicar una cantidad específica de energía potencial transferida a energía cinética que será absorbida o no por la muestra. Está bien, allá vamos. 3, 2, 1... Vaya. Ni siquiera está abollado. A pesar de la fuerza del peso al caer, a temperatura del aire, el tubo de acero no sufre daños y la energía rebota en la estructura que lo rodea. Entonces, esta muestra ha sobrevivido, ¿no? Totalmente. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es hacer la misma prueba a temperatura criogénica con nitrógeno líquido. Entonces, ¿aquí es donde vamos a ver nuestras temperaturas subantárticas? Exacto. Es el turno del nitrógeno líquido. A 195 grados bajo cero, el nitrógeno líquido ha disminuido radicalmente la temperatura del acero, igual que el cargamento de gas haría a medida que es trasladado al interior del buque. Vale, si estamos listos. 3, 2, 1... Se ha roto. Y mucho. Mirad eso. Está hecho pedazos. Y es exactamente el mismo tubo. El mismo metal. Este apenas ha sufrido un rasguño y este está destrozado. Está hecho pedazos. Totalmente diferente. Quebradizo. Quebradizo. Dúctil. Dúctil. Quebradizo. Dúctil. Frío. Está claro que no conviene que esté muy frío. Por ejemplo, en una cisterna de gas líquido. En cambio, los diseñadores de la cisterna necesitaban un material que pudiera soportar temperaturas muy frías, lo cual nos vuelve a llevar a la cubertería, la de acero inoxidable. En 1913, el químico británico Harry Brearley buscaba un metal duro para hacer cañones de fusiles. Mezcló cromo y acero, pero era demasiado blando. Sin embargo, dicha aleación reveló dos inesperados beneficios. No se oxidaba, muy bueno para la cubertería, y lo mejor para las cisternas de gas líquido. Este nuevo acero inoxidable no se hacía quebradizo a bajas temperaturas. Esto es acero inoxidable, que no solo es resistente a la corrosión, sino que es muy resistente a las bajas temperaturas también. Está bien, vale. Ahora tenemos aquí algo para poder demostrar. Sí, vamos a demostrarlo. Bueno, podemos hacer la misma prueba, la misma energía cinética en potencia. A ver qué pasa. Vamos a ponerlo aquí. Da un poco de miedo al hacer eso. Vale. Aquí está el tubo congelado. 3, 2, 1... Está totalmente entero. Han tenido un efecto totalmente diferente. ¿Por qué este está bien y este está destrozado? Porque los elementos de la aleación en el acero inoxidable han cambiado la estructura del cristal, la forma en que los átomos están dispuestos en el metal. Entonces, la diferencia entre estas dos muestras está en el nivel atómico. Así es. Y por eso puede absorber la energía o quedar destrozado, por lo que hay a ese nivel. El simple hecho de añadir cromo puede hacer que el acero normal y quebradizo soporte temperaturas criogénicas. Los ingenieros que construyeron los buques cisterna LNG se aseguraron no solo de que los cascos soportaran las embestidas del mar, sino de que los miles de metros de intrincadas tuberías con todas sus curvaturas, uniones y grabados fueran de un material que pudiera soportar el frío, el acero inoxidable. Pero transportar líquido por barco supone otro desafío: evitar su pérdida. Y los ingenieros tienen dos líquidos de los que preocuparse en estas cisternas. En el viaje de ida tienen un cargamento de gas líquido y en el de vuelta, cuando esté vacío, llevan agua como lastre para estabilizar el barco.
El mismo problema de dos formas diferentes. Si un cargamento líquido empieza a moverse en el barco, puede suponer graves problemas. Básicamente, el viento o las olas pueden hacer que el líquido se desplace de un lado a otro de las cisternas. Ese movimiento puede ir a más y afectar a la estabilidad del buque y, bueno, puede ser catastrófico. Es lo que se conoce como efecto de superficie libre. Y me he propuesto descubrir lo peligroso que puede llegar a ser. Lo que tenemos aquí es una furgoneta normal y corriente. Aparte de tener un enorme depósito que hemos puesto en la parte de atrás y que está lleno de agua, mucha agua, agua que puede desplazarse de un lado a otro. Lo que quiero comprobar de primera mano es el efecto de superficie libre. La superficie libre es literalmente la zona disponible que tiene un líquido para desplazarse con libertad. Y por si afecta a la furgoneta, voy bien sujeto dentro del vehículo. Primero, voy despacio para asegurarme de que el líquido se desplaza lentamente. Al girar en la curva, evidentemente el agua quiere quedarse donde está y va hacia la derecha. Sí, se nota bastante. Ahora voy a girar así y ahora así. Sí, se mueve. Lo puedo sentir. Y gira el vehículo en dirección contraria a la que yo quiero. No sé si soy yo el que conduzco o es el depósito de agua. Es muy extraño. Hora de imaginar que nuestro barco y su cargamento líquido atraviesan mares tempestuosos. Bueno, todo lo que podamos con esa furgoneta. Sí, hay mucha agua por todas partes. Es muy desagradable. Sí, no ha ido tan bien como debería. Con tanto movimiento, mi pequeña furgoneta ha volcado. Sí, ese es el efecto de superficie libre. Me ha parecido de lo más desagradable. Si en vez de una furgoneta hubiera sido un barco, habría tenido consecuencias catastróficas. En 1987, el efecto de superficie libre hizo volcar el transbordador Herald of Free Enterprise, cuando el agua entró a borbotones por las puertas que por accidente habían quedado abiertas. Casi 200 personas murieron. Los buques cisterna de gas natural líquido tienen una sorprendente solución para este problema. Para reducir la superficie libre, los depósitos de gas son esféricos, como enormes pelotas. Hay menos espacio para el desplazamiento de la carga, siempre y cuando el depósito esté lleno o casi vacío. Estas cisternas se llenan de cargamento al 98% de capacidad. Hacen su largo viaje. Llegan a su destino y descargan casi todo lo que llevan, manteniendo solo suficiente combustible para el viaje de vuelta. Por tanto, la cisterna, en circunstancias normales, está casi llena o casi vacía para evitar el movimiento. Sin carga, el buque cisterna navegaría en la cresta de la ola. Para hacerlo bajar, se bombea agua en los compartimentos de lastre que hay debajo de las cisternas de gas. El espacio no permite que estos compartimentos sean esféricos, así que evitar corrimientos aquí requiere otra solución. Retrocedamos a la Segunda Guerra Mundial. Los bombarderos aéreos mantuvieron a los bomberos muy ocupados. Utilizaban camiones cisterna para llevar casi 4.000 litros de agua. El efecto de superficie libre hacía que fueran peligrosos de conducir. Por el contrario, los coches de bomberos actuales van a toda velocidad sin volcar. Y eso es gracias a los compartimentos de sus depósitos, porque dividen la carga. Son barreras físicas que se introdujeron por primera vez en 1880 para evitar que volcaran los petroleros.
Evidentemente, lo que ha provocado mi pequeño accidente es el efecto de superficie libre, porque el agua se ha desplazado de un lado a otro y eso es lo que ha hecho volcar a la furgoneta. Así que la clave son estos compartimentos longitudinales que evitan que el agua vaya de un lado a otro. Por lo visto, funciona. Vamos a comprobarlo. Bueno, por ahora va todo bien. Y aparte de dar estabilidad a la furgoneta, los compartimentos también evitan que vuelquen los depósitos. Disponer de estos compartimentos de lastre por debajo de los depósitos de gas evita el desplazamiento del agua. Se elimina el efecto de superficie libre. Curiosamente, no hay compartimentos en los depósitos de gas y una de las razones es porque la fricción podría calentar el cargamento volviéndolo a convertir en gas. Y eso no es recomendable. Llenos o vacíos, estos buques son estables. Pero impulsar un buque cisterna lleno supone grandes retos. Totalmente cargado, este buque cisterna pesa 113.000 toneladas. En movimiento, tarda 1 hora en detenerse por completo. Pero, ¿cómo se pone en marcha? Se puede pensar que un moderno buque de estas características es operado por un complicado sistema informático con mecanismos de lo más sofisticados. Bueno, es operado por un sistema informático, pero los mecanismos no son sofisticados en absoluto. En el corazón de esta inmensa cisterna no hay un enorme motor. Es tremendamente potente. Unos 30.000 caballos de potencia hace que estos barcos puedan atravesar todos los mares del planeta. Es muy inteligente, muy avanzado. Pero el interior se basa en un principio que se lleva usando cientos de años. Cientos de miles de años. Les presento a la eolípila, de 2000 años de antigüedad, que también se conoce como motor de Herón, por el científico griego que lo inventó. Funciona de la siguiente forma. En la base hay una pequeña caldera de agua. Lo que voy a hacer es calentar el agua, así. Cuando se calienta el agua aparece el vapor. Esta parte va arriba y el vapor sube hasta aquí y la única salida que tiene el vapor es a través de unos pequeños agujeros que tienen estas boquillas de aquí. Y luego todo se hace un poco newtoniano, porque cuando el vapor sale por ahí ejerce una reacción igual y opuesta que lo empuja hacia allí y hará girar la parte de arriba. Lo único que tenemos que hacer es esperar a que aumente la presión. En esta época no había mucho que hacer, evidentemente. Así que esperar era algo genial. Pensarían en filosofía mientras esperaban, quizás. Puede que piensen que esta especie de peonza es un simple juguete, pero no. Este mismo principio fue utilizado por los antiguos griegos en una máquina que inventaron para abrir puertas de templos. Si avanzamos un par de miles de años, el vapor cambió el mundo transformando la industria y el transporte. Las máquinas de vapor fueron la última tecnología y hoy las vemos como máquinas del pasado. Pero en un remoto y seguro lugar me dispongo a comprobar algo que los ingenieros de buques cisternas de gas líquido saben muy bien: la potencia del vapor. Solo hay que ponerlo bajo presión. Cuanta más, mejor. Tengo conmigo al especialista en máquinas de vapor Richard Gibbon, Gibbo, para demostrar el verdadero potencial del vapor con una bomba. Vamos a poner agua en este supercontenedor enterrado en el fango. El vapor de la locomotora calentará el agua. Normalmente herviría, se convertiría en gas y escaparía igual que en una tetera. Pero esa tapa de ahí evita que el agua se convierta en vapor porque no se puede expandir, no hay sitio. En lugar de eso, la presión del interior aumentará cada vez más hasta que explote.
Bueno, Richard, todo esto es para comprobar la potencia del vapor. Te voy a ser sincero, mi idea del vapor es... ¡Oh, qué bonita es Antiguaya! Y tenemos ese contenedor en el suelo y un tubo. ¿Tiene tanta potencia el vapor? Sí, y hay una enorme cantidad de energía en el agua que se está convirtiendo en vapor. Y eso es lo que vamos a demostrar con este experimento. Richard, ¿para qué es el cobertizo? El cobertizo es solo para demostrar que el vapor tiene mucha potencia energética. ¿Entonces vas a hacer volar ese cobertizo? Eso espero. A pesar de haber superado el punto de ebullición, el agua no se convertirá en vapor hasta que se libere la presión cuando la tapa reviente. Entonces se expandirá de forma instantánea provocando una explosión. Primero, el sacrificio del cobertizo. Venga, bien, ¿vamos todos dentro? ¿Cuántos ingenieros se necesitan para mover un cobertizo de jardín? Bueno, parece que muchos, pero puede que consigan sus objetivos. Oh, no. ¿Alguien ha visto una bomba de vapor? Bueno, no hemos hecho algo así nunca, es nuevo. Esto va bien. Con el futuro excobertizo colocado, encendemos las calderas y Richard abre la válvula para bombear vapor en nuestra tetera subterránea. Bueno, estoy un poco nervioso. Nuestra bomba de vapor hace tic-tac y ahora lo único que podemos hacer es esperar. A medida que la tetera de metal se calienta, se puede ver cómo el agua de alrededor hierve y se convierte en vapor. Pero el agua del interior, a pesar de haber superado el punto de ebullición, no se puede convertir en vapor hasta que la tapa reviente. ¿Vale? Se está moviendo. Sí, se está moviendo. El indicador de presión empieza a subir lentamente. Guibo esperaba que reventara a 5,5 bares, que es 5 veces y media la presión atmosférica. La temperatura del agua hace que el cobertizo sea una sauna finlandesa. La tapa de la tetera empieza a doblarse por la creciente presión. 5,45. ¿Puedo decir que esto es ridículo? El 5,5 está cerca. Va a haber una gran explosión. Guibo piensa que incluso el motor de una locomotora de 9 toneladas no ofrece demasiada protección. Creo que deberíamos estar en el puente. Nos retiramos. 6,5. Y ahora estamos en territorio desconocido. Cerca de 7. Ahora sí es peligroso. Estamos muy cerca de quedarnos sin vapor. El motor de tracción solo puede soportar hasta 10 bares y si lo sobrepasa... Ha volado. Genial. ¿A cuánto ha llegado? A 7,5. El cobertizo ha desaparecido. La energía del agua hirviendo ha limpiado al vapor nuestro cobertizo y lo ha destruido totalmente. El recipiente está bien, pero la tapa ha reventado. Ahí están los discos. Se pueden ver. Pero el recipiente está vacío y seco. Todo el agua se ha convertido en vapor de forma instantánea y se ha expandido de forma masiva. Tiene mucha potencia. Lo siento por tu cobertizo. Sí. Lo has destrozado. Sí. Puede que el vapor sea más potente de lo que yo creía. Y esa misma potencia es la que impulsa estos buques cisterna cargados de gas líquido por los océanos de todo el mundo. Como se podrán imaginar, los buques cisterna no tienen nada que ver con nuestra mini bomba de vapor.
Esto es también un recipiente de presión, igual que el que utilicé para el cobertizo, pero más grande, y además hay dos. Y generan mucha presión de vapor durante todo el día, así que, aunque en cierta manera toda esta sala de motores parezca un poco inerte, un poco inactiva, en realidad está generando y conteniendo increíbles cantidades de energía y potencia, constantemente. Comparado a los 140 grados de nuestra tetera a presión, el vapor aquí está a 510 grados. 8 veces más presión. Mark Hodgson dirige una flota de buques cisterna de gas líquido. Nos explica cómo producen energía estos dos enormes contenedores. Son solo calderas que producen vapor y juntas producen 110 toneladas por hora. Es decir, estas unidades procesan al día el equivalente al tamaño de una piscina olímpica. Y ese vapor y temperatura de presión van hacia abajo, hacia la turbina. Está bien, así que el vapor producido aquí en las grandes calderas llega abajo, a la turbina, que es donde entra en funcionamiento la eolípila. Por tanto, el mismo principio de la eolípila impulsa estos enormes depósitos, pone en funcionamiento la hélice. También suministra electricidad a todos los electrodomésticos del barco, incluidas las televisiones del personal. En estos barcos, el secreto de aprovechar la energía del vapor está en sus turbinas. Mark me enseña la increíble y sencilla máquina que genera la electricidad del barco. Como estaba destapada, pude ver los cientos de aspas de turbinas que el vapor activa físicamente. Bueno, el vapor entra por este extremo, ¿y entonces qué? Sí. Como el vapor interviene en todas las fases, aquí es donde las fuerzas rotacionales actúan sobre el propio rotor. Entonces, aquí es donde empieza a funcionar todo. Hay una inmensa cantidad de fuerza. Por eso hay unos pernos enormes. Porque la presión contenida aquí, cuando todo está en marcha, es enorme. Es muy grande porque tiene que contener un nivel de 60 bar. Hay una cosa que se llama sencillez y este increíble e inteligente dispositivo tiene solo una parte móvil. El motor que impulsa todo el barco tiene solo una parte móvil. Esta que funciona gracias al vapor. Será mejor que no se nos quede atascada ahí la corbata, ¿no crees? Pues sí. Esta turbina es muy potente. Pero la que impulsa el buque es 7 veces más potente. El vapor producido en las calderas impulsa la turbina que tengo detrás de mí, a través de la caja de cambios, y desde la caja de cambios pasa al eje de transmisión que está ahí. Después, ahí fuera, en la popa del barco, el eje de transmisión se activa solo. En ese momento muerde el agua y se impulsa con una fuerza increíble. Estos buques cisterna están diseñados para ser muy eficientes. Utilizan su propio cargamento para producir vapor. Y para conseguir las 25 toneladas de agua que consumen cada día, recurren al océano que los rodea. Pero el agua salada es terriblemente corrosiva y el personal se niega a consumirla. Son unos blandos. Por tanto, se hierve el agua salada y se evapora para eliminar la sal. Y una vez más, es el vapor el que hace este trabajo. Pero para hacerlo aún más eficiente, se recurre a un principio que descubrió el padre de la evolución, el naturalista Charles Darwin. Mientras investigaba la flora y fauna de los Andes, Darwin observó algo que atormentaba a los montañeros cuando intentaban hervir patatas. Tardaban mucho en cocinarse. Darwin lo achacó a la altitud y tenía razón. Sabemos que el agua hierve a 100 grados centígrados. Pero como Darwin observó, el punto de ebullición varía en la montaña. Las patatas tardaban más en hacerse porque en altitud la presión del aire es más baja. Por tanto, el agua hierve a menos temperatura. El agua hirviendo no está tan caliente y las patatas no se cuecen en agua fría. Se puede hervir agua incluso sin que hierva si se reduce lo suficiente la presión atmosférica.
Bien, vamos a encender la bomba. Esto está absorbiendo el aire de ahí fuera. Está disminuyendo la presión. Esto es para demostrar que el agua hervirá a menos temperatura, a menos presión. Y mi hombre de malvaviscos lo va a demostrar. A ver, eso de ahí es una aspiradora. Como se puede ver, los malvaviscos se expanden con la baja presión. Está bien saberlo. Sí, horrible, lo siento. Pero lo importante aquí no es demostrar qué le pasa al hombre de malvavisco cuando hay baja presión, aunque sea divertido, sino lo que le pasa al agua. En realidad es como si estuviera a mucha altitud, donde la presión es más baja. Pero evidentemente esto es más fácil. De hecho, la presión del vaso equivale a casi 26.000 metros, casi 3 veces la altura del Everest. Creo que ya puedo ver algunas burbujas en la parte de abajo. Recordad que no estamos poniendo nada de calor. Está a temperatura ambiente y este ambiente tiene una temperatura bastante baja. Vaya, vaya, y ahí está. Eso no ha sido para divertirnos un poco. Esa agua está hirviendo y no es porque le hayamos puesto ninguna fuente de calor, es porque hemos bajado la presión. Bien, ahora voy a demostrar que estamos de verdad a temperatura ambiente. Vuelve a llenarse de aire, vuelve a subir la presión. Lo siento, hombre de malvaviscos, un mal día. La temperatura ambiente es bastante fría, pero hierve sin problemas. No podríamos hacernos una taza de té con esta agua, pero creo que hemos demostrado lo que queríamos. Por tanto, que el agua hierva no significa que alcance los 100 grados. Sencillamente, significa que pasa de estado líquido a gaseoso, lo cual se puede conseguir en diferentes temperaturas, según la presión. Y en este barco, como he hecho en mi experimento, hierven agua a bajas temperaturas disminuyendo la presión. De nuevo vuelven a aprovechar el vapor, pero revierten el proceso de alta presión para que el agua se convierta en vapor antes. Hacen disminuir la presión de forma diferente, condensando el vapor rápidamente en agua. Se necesita una cosa que se conoce como condensador rápido. Yo voy a hacer uno, un barril para empezar. A bordo utilizan el vapor que sobra de los motores, pero yo necesito improvisar el mío. Así que primero añadimos un poco de agua. Ponemos calor. Vamos a encenderlo. Esperamos y esperamos y esperamos y... Presto. Bien, por fin tenemos vapor, así que rápidamente voy a quitar el calor y lo voy a precintar. Tan rápido como pueda. Bueno, fuera el calor. Ponemos la tapa. Y voy a sellarlo porque es importante que no penetre nada de aire. ¿Está sellado? Bien. Está lleno de vapor. Lo que voy a hacer ahora es condensar ese vapor en agua. Rápido. ¿Así? ¿Bien? El agua fría condensará el vapor, reduciendo así la presión. Se puede oír como cruje y chirría a medida que se condensa el vapor porque se reduce. Baja la presión de dentro y fuera del barril. La presión atmosférica sigue presionando. ¿Sí? Eso es lo que ocurre cuando se disminuye la presión de dentro. Era imposible que entrara el aire para aumentar la presión. La presión atmosférica ha sido demasiado y ¡zas! Se ha abollado. Los buques cisterna de gas líquido convierten el vapor de agua utilizando la condensación rápida. Se crea una zona de baja presión, como mi frasco aspirador, en el que hierven el agua del mar a tan solo 50 grados centígrados. Y no hacen ninguna prueba con malvaviscos. Eso solo lo hago yo, gracias a un principio que observó el padre de la evolución. Los buques cisterna ahorran grandes cantidades de energía, y la energía es el preciado cargamento que estos buques transportan. Se podría decir que estos buques son enormes bombonas de gas autopropulsadas. Sí, se podría.
Pero en realidad son unos buques extraordinarios que utilizan una tecnología extraordinaria para mantener su peligroso cargamento seguro y muy frío. Y fueron posibles gracias a la cubertería de acero inoxidable. Un problema con un camión de bomberos. Un antiguo método para abrir puertas. A las patatas de Charles Darwin y a un avión de envío postal de antes de la guerra.